Ayuda Legal a la defensa de la comunidad. Muy buenas tardes a todos quienes nos ven a través de Canal 87 de Easy, a través de las plataformas de PCN, o bien a través de la tremenda La 1030, su servidor Luis Javier Algorri. Este es su programa Ayuda Legal. El día de hoy estaremos hablando acerca del tema del derecho a la movilidad y qué es lo que contempla la Constitución mexicana en torno a ello, los tratados internacionales que México ha firmado, la legislación, y muy en particular estaremos viendo el tema de las tarifas del transporte que se incrementaron recientemente aquí en nuestra ciudad. Se incorporará con nosotros un poco más adelante el regidor Manuel Rodríguez, quien estará comentando con nosotros cómo fueron estos aumentos a las tarifas del transporte público aquí en nuestra ciudad y que tanto lastiman a la economía de las clases populares, ¿no? Déjenme decirles, como en todos los aspectos de tipo legal, el marco principal del entramado legal de nuestro país es la Constitución mexicana. Entonces, la Constitución mexicana ha sufrido una serie de reformas en sus articulados, ha tenido algunos aspectos muy importantes. Uno de ellos fue en el año 2011, cuando se modifican varios artículos de las garantías individuales, pero no solamente se modifican estos artículos, sino que también el propio capítulo primero, cuando al inicio de nuestra Constitución antes hablaba de las garantías individuales, hoy en día la Constitución mexicana menciona en el capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías. Es decir, los derechos humanos entran, por supuesto, tienen rango constitucional y se señala con mucha claridad desde el artículo primero que todos los derechos humanos son parte de las garantías que tenemos todos los mexicanos. Este artículo primero, con la nueva redacción del año 2011, queda de la siguiente manera: dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Es decir, tenemos los derechos humanos con rango constitucional. Tenemos todos los tratados que el Estado mexicano firme, el presidente de la República, la aprobación que se da por parte del Senado, y estos son el derecho supremo en nuestro país. Está la Constitución, los tratados internacionales, después, por debajo, las leyes federales, por supuesto, por debajo de ellas las constituciones de cada una de las entidades federativas, en el caso particular de Baja California, la Constitución de Baja California, y por supuesto, por debajo de ellas las leyes locales, y por supuesto, todavía por debajo de ellas los reglamentos, que pueden ser el caso de los reglamentos de tipo municipal. Entonces, estamos hablando del derecho a la movilidad y que esto está plasmado en diferentes tratados en los que México, el Estado mexicano, ha asignado. Aquí encontramos que esta movilidad, que se entiende en dos acepciones: por un lado, la movilidad forzada o voluntaria. Nosotros estamos hablando, por supuesto, de la movilidad voluntaria, que alude al desplazamiento de las personas de un lugar a otro, principalmente con la finalidad de satisfacer necesidades básicas y que permitan mantener una vida digna y en ejercicio del derecho a la libre circulación. Entonces vamos a encontrar que la movilidad es algo necesario para todos, precisamente para acudir a los lugares de trabajo, asistir a la escuela, centros de salud, de esparcimiento, o para convivir con otras personas, entre otros motivos. Por ello vamos a encontrar que se han firmado una serie de tratados internacionales. Este contexto vamos a entenderlo de conformidad con lo que señala la propia Constitución, que existen los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad contenidos en el propio artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la movilidad humana encuentra esta estrecha relación con los derechos humanos. Y estos derechos humanos, entre otros, el de acceso a la salud, a un medio ambiente sano, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad, a la inclusión, como en el caso de las personas adultas o bien con alguna discapacidad. Entonces, tenemos varios instrumentos
internacionales que México ha firmado. Encontramos uno de ellos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 13 refiere el derecho de toda la persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, así como el derecho a salir a cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país. O la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, que en su artículo 22 refiere, por supuesto, la libertad de tránsito. O bien la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en su artículo 14.2, inciso H, prevé la obligación de los estados parte para adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales, y entre ello menciona, por supuesto, dice su participación en el desarrollo, en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho, entre otros, a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad, el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. Esto menciona este tratado. Déjenme decirles que este tratado México lo ratificó el 3 de febrero de 1981. Tenemos también la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. También habla en su artículo 3 lo relativo, entre otros aspectos, dice que para lograr estos objetivos que México, déjenme decirles, firmó el 25 de enero del 2001. Y en esta Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad refiere que en este caso el país México se compromete, entre otras cosas, a adoptar las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones. Encontramos también aquí, para el caso particular de las mujeres, las personas con discapacidad, que tiene que haber un transporte asequible a ellos, a sus propias condiciones. Tenemos también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 20, que también menciona ello, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que si bien es cierto, aún no lo firma México. Entonces, en este tenor lo que encontramos es que el derecho de movilidad se refiere al deber del Estado de proporcionar los medios para que las personas puedan desplazarse, por ejemplo, a través de las distintas modalidades del transporte público o privado, estableciendo requisitos específicos para acceder al mismo. Y por ello vamos a encontrar algunas leyes a nivel federal. La autoridad encargada a nivel federal de regular todo ello es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene a través de una serie de leyes, la Ley de Caminos, Puentes, Autotransporte, la Ley de Vías Generales de Comunicación, que contempla la legislación federal para el tema del transporte público y la regulación del mismo, ¿no? Vamos a encontrar también algunos criterios jurisdiccionales, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla que las personas con discapacidad tienen un derecho humano a la movilidad personal, contenido en el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Ya la propia Corte se ha pronunciado a que efectivamente tienen una serie de derechos que dan estos tratados internacionales, y que dice que no solamente debe garantizarse a través de la infraestructura creada para ellos, que obliga a que precisamente existan en las ciudades un transporte público adecuado para ellos y la infraestructura urbana, sino que dice que mediante acceso a servicios de asistencia específicos, pues su privación conlleva un impacto distinto frente a este grupo. El derecho a la movilidad, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, y tiene entre otros fines mejorar las condiciones de vida y armonizar la convivencia, así como el oportuno acceso a otros derechos humanos. Entonces, tenemos la Constitución en el artículo 1 como derecho humano,
la movilidad, tenemos los diversos tratados internacionales que México ha firmado y tenemos incluso el caso particular, que es importante mencionarla porque es la Constitución recién creada, la del Distrito Federal, en el cual ya menciona en la Constitución del Distrito Federal, que es la más reciente de este año, se hizo el constituyente en la Ciudad de México y crearon por primera vez el tema de la movilidad, señalándolo con mucha claridad. Entonces, en el artículo 18 de la Constitución del Distrito Federal menciona: toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Y menciona también que las autoridades, y este es el punto más importante, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público. Es decir, es la Constitución del Distrito Federal la que ya hace eco a los tratados internacionales que México ha firmado y que señala con mucha claridad pues el derecho que tenemos todos los ciudadanos a una movilidad y que incluye por supuesto el tema del transporte público. Y ya en un momento más está aquí con nosotros el regidor, el licenciado Manuel Rodríguez Monarres, para que podamos hablar del tema particular de lo que sucede en nuestra ciudad, del tema del transporte público en nuestra ciudad, de este incremento que se dio en las tarifas al transporte público, pero para ello vamos a hacer un corte para poder entrar de lleno con nuestro invitado, con el regidor Manuel Rodríguez, y hablar del tema de las tarifas del transporte público aquí en nuestra ciudad, cómo se dio esta situación en la comisión, quiénes votaron a favor, cuál fue el estudio que dice que hicieron el Colegio de Economistas al respecto, y posteriormente estaremos, como todos los programas, con ustedes para atenderles en cualquier tema de ayuda legal que lo requieran y que puedan hablarnos, y aquí estaremos con mucho gusto para darles respuesta a ello. Entonces, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos momentos con el regidor y con el tema de las tarifas del transporte público. Ayuda legal. En un momento regresamos. Usted tiene la palabra, de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Rompamos juntos la manipulación informativa utilizando nuestro propio criterio para examinar la información. Esa será la medida de nuestra libertad. Usted tiene la palabra, con Manuel Suárez Soto. Lorca, restaurante español. Acogedor, exquisito, sorprendente. Disfrute de nuestros suculentos desayunos mexicanos, 150 tapas de auténticos platillos españoles y una gran selección de vinos de la región. Lorca, la casa de la paella negra. Calle Brasil, 8630, Colonia Cacho. Teléfono 634-0366. Lorca, el mejor restaurante español. Imprenta Internacional, innovación, calidad, tiempo de entrega. Ofrecemos los mejores servicios de impresión en tarjetas de presentación, póster, invitaciones, menús, boletos, facturas, sellos de goma. Contáctanos en la avenida 20 de noviembre, número 12580. Teléfono 664-681-3443. Correo electrónico imprentainternacional@gmail.com. Recuerda, si de impresión se trata, hazlo ahora mismo con Imprenta Internacional. ¡Cumplimos! Más de 10,000 antorchistas nos reunimos en la Plaza Oasis para festejar 10 años de trabajo y lucha en favor de las familias de Tijuana. Tú fuiste parte de esta gran concentración. Contigo seguiremos construyendo la organización de los pobres que México necesita. Movimiento Antorchista, transforma Baja California. ¡Súmate! Más información en www.antorchacampesina.org.mx.
Extreme Results. Mejora tu salud. Aquí se obtienen resultados. Llena tu cuerpo de energía. Ven y conoce nuestra nueva ubicación en Avenida Quintana Roo, 1781. Disfruta de una vida sana. Tonifica y desarrolla tus músculos. Reduce el estrés. Aprende a llevar una dieta balanceada en Gimnasio Extreme Results. Entérese de manera oportuna y profesional de los acontecimientos en el mundo, el país y en Baja California en La Pura Verdad, un programa de análisis político, económico y social con la experiencia y conocimiento del abogado y economista Odilar Moreno Grijalva, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 7 a 8 de la mañana, por Canal 87 de Easy y por radio a través de la tremenda 1030 AM. Ayuda legal. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Como les comenté hace unos momentos, aquí está con nosotros el licenciado Manuel Rodríguez Monarres, regidor del 22º Ayuntamiento. Señor regidor. Sí. Buenas tardes, Luis Javier. Gracias por acompañarnos. Un gusto, un placer estar con ustedes, licenciado. Un gusto estar en Ayuda Legal y poder compartir algunas opiniones sobre las situaciones que vive Tijuana y sobre las decisiones que toma el Cabildo. Sí. Pues ya comentábamos hace un momento, regidor, acerca del tema del derecho a la movilidad que tenemos todos. Sí. Es un tema que es un derecho humano, que la propia Constitución ya habla de los derechos humanos en su capítulo primero, y que tiene que el Estado en su acepción general, o sea, me refiero yo al gobierno federal, estatal, municipal, que garantizar el acceso a un transporte público asequible para todos. Sin embargo, vemos que aquí en el Ayuntamiento de Tijuana se tomaron decisiones para incrementar las tarifas, y vemos que el transporte público de Tijuana pues es el más caro del país. Y sé que el posicionamiento de tu persona en contra de esta decisión, entonces un poco para que nos platiques cómo se ha dado esta situación al interior del Cabildo, regidor. Nosotros recordemos que precisamente en las fechas cercanas al cumpleaños de la ciudad, el 128 aniversario, por ahí del 11 de julio de este año, se llevó a cabo una sesión que yo llamo la noche triste para Tijuana, una sesión fatídica del 12 de julio, un día posterior, en donde se decide avanzar con el tema de los contratos de las luminarias y también el tema del aumento a la tarifa del transporte. Un tema que nunca se abordó desde una perspectiva de gobernabilidad, de prestación de servicio, de eficiencia, de eficacia, de mejor manejo de las concesiones, de llamar al orden hasta, yo digo, ahora que salen temas como la cuestión de cómo pintan los taxis, ¿no? Y a veces veo que salen colores que no están reglamentados, por ejemplo, y que veo que hay tanto desorden que ya ni siquiera la autoridad lleva cuenta de los lineamientos que deben de seguir, porque al final de cuentas, y tengámoslo muy claro, el transporte público debe ser garantizado por el Estado, en este caso por el municipio, y cuando se han tratado o intentado de hacer las cosas desde otra óptica, más integral, que funcionen sacrificando muchas veces los intereses económicos de los mismos transportistas en aras de mejorar. Yo creo que hay ejemplos y se han hecho bien. Yo aquí en este proceso lo único que he visto es que los transportistas han impuesto en base en especulaciones económicas como fue la inflación, aunado al tema del gasolinazo, pues han hecho creer que las tarifas tenían que incrementarse en los famosos estudios estaban, los vimos y por eso votamos en contra, licenciado, porque no tenían un proceso metodológico avalado por alguna universidad. El colegio que participó en la elaboración de estos estudios, el presidente del colegio, forma parte de la administración pública municipal, luego entonces no se entendía cómo iba a ser para resolver este conflicto de interés la autoridad. Sin embargo, se decidió por ese colegio y sí, o sea, vimos que... El presidente del Colegio de Economistas forma parte del ayuntamiento. Así es, forma parte de la coordinación de gabinete. Y lo contrataron a él para que hiciera el estudio. Es correcto.
Bueno, por supuesto que hay un conflicto de interés ahí. Y esto es bien importante lo que menciona el regidor, porque debemos de tenerlo claro. Quien tiene la obligación de prestar el servicio de transporte público es el Ayuntamiento de Tijuana. Y para ello lo que hace es darle una concesión a un particular para que preste un servicio que es público, que es el servicio de transporte público en la ciudad. Sin embargo, encontramos, regidor, que el transporte público de Tijuana es el más caro del país. Así es. Y aún así... Caro y mal. Aún el más caro y el más malo. O de los más malos, digo, ¿no? Porque hay algunos otros lugares en donde también hay autobuses ya muy viejos y por supuesto sin las medidas suficientes. Pero aún así, en este año, ya hace apenas un par de meses, como tú lo mencionas, en julio, se dio el incremento a las tarifas. Este estudio, ¿qué es lo que dijo? ¿O realmente fue nada más, como dicen ahí el dicho, para taparle el ojo al macho, o realmente se hizo un estudio profundo? Pues mira, nosotros sentimos que se tomaron decisiones muy a la medida de los intereses económicos de los transportistas, que en realidad el estudio nada más fue una manera de llegar a una conclusión, digamos, colegiada por parte de estos economistas, pero que en realidad no venía una metodología firme que pudiera establecer una tarifa, vaya, ni siquiera, porque las tarifas se aumentaron en algunos puntos por más de 6, 7 pesos y están por encima del monto de la inflación. Entonces, sí notamos, primero decirte que coincido totalmente contigo, que el transporte, y lo hemos visto últimamente en accidentes que ha habido, no se responsabilizan muchas veces las empresas. Hay afectaciones por la forma en cómo se llevan a cabo la subida y bajada del pasaje. Hay problemas mecánicos en las unidades que son abandonadas y los mismos usuarios tienen que cambiar de unidad. Vemos también con tristeza que muchas unidades no traen faros, no traen... Estamos viendo algún tipo de transporte. Así es, no traen los aditamentos que deben de traer y no se hace un esfuerzo. Yo decía, bueno, estas cafeteras de la Segunda Guerra Mundial que tenemos como transporte, pues ya ninguna entidad, ningún municipio de México prácticamente medianamente desarrollado como una ciudad como Tijuana debería de tenerlos, y vemos este rezago. Y hemos ido a ciudades como León, Guanajuato, hemos ido a conocer el sistema de BRT de Guadalajara y vemos que aquí seguimos ocupando transportes de todos los colores. De los 3 carriles saturan 2 desde muy tempranas horas, y ahora la preocupación es que ya saturadas todas las rutas, pues no se ha venido a mejorar esta situación, porque con la llegada del CIT... Tienen imágenes de Guadalajara que tú comentas. Así es. Este es un transporte público. Así es, decente, ¿no? Decente, en el cual se puede observar que tiene aire acondicionado y todo ello. Y déjame decirte, regidor, que aquí tengo un estudio que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es público, lo podemos consultar cualquiera. Aquí estamos viendo en las imágenes también un vehículo, un autobús que funciona a través de electricidad en la ciudad de Guadalajara. Y en la ciudad de Guadalajara el transporte vale de 6 a 8 pesos. Entonces, este estudio del INEGI, aquí me voy a permitir mencionar algunos de los costos que tiene. Encontramos que el transporte colectivo en la Ciudad de México vale en promedio 5.5 pesos. Encontramos también de igual forma en 5 pesos para los microbuses. Vamos a ver algunos otros, como en Mérida, Yucatán, que el transporte colectivo vale 8 pesos. El caso de Morelia, Michoacán, que también el transporte colectivo, el microbús, 8 pesos. En el caso particular de las imágenes que estábamos viendo de Guadalajara, el transporte colectivo, tenemos algunos de 6 pesos, otros de 7 y otros de 8 pesos. Eso es lo que vale con autobuses nuevos, como los que pudimos observar. El caso particular de Monterrey, que incluso hay un estudio, que aquí vamos a hacer referencia, que se hizo un estudio en Latinoamérica del tema del transporte, y que resultaba de las ciudades más grandes de toda Latinoamérica, que era el más caro, seguramente porque no vieron el de Tijuana. Sin embargo, es uno de los mejores que existe en calidad, el de Monterrey, que vale 12 pesos. También encontramos en Ciudad Juárez el transporte colectivo, 7 pesos. ¿Sí? En Acapulco, Guerrero, el transporte colectivo urbano, 8 pesos.
Y así nos vamos a Culiacán, el autobús urbano 7.5 pesos, en León, Guanajuato 9.5, en Puebla 6 pesos, San Luis Potosí 8.5, Tapachula, Chiapas 6 pesos, en Toluca, en el Estado de México, el transporte colectivo 10 pesos, Torreón, Coahuila 9 pesos, Veracruz 9 pesos, Villahermosa, Tabasco 8.5, Tampico, Tamaulipas 9 pesos, Chihuahua 7 pesos, Hermosillo, Sonora 7 pesos, Monclova, Coahuila, autobús urbano nuevos 10 pesos, Córdoba, Veracruz 9 pesos, Aguascalientes 7.5, y cuando llegamos a la ciudad de Tijuana, pues ya encontramos Tijuana, y estos datos son a junio del presente año. Normalmente el INEGI los va actualizando. Entonces, nosotros estamos viendo ya a junio, antes del aumento de las tarifas, que el transporte de Tijuana es el más caro. Transporte colectivo 15 pesos. Imagínate, ahora 19. Autobús 20. 12 pesos. Entonces, tú lo mencionas, los incrementos que se dan de 12 pesos aumentan a 15 y hasta 19 pesos. Entonces, está por encima, triplica incluso el costo de muchas de las ciudades. Triplica el costo y bueno, si tomamos en cuenta que el de Monterrey, que es un transporte desarrollado con eficiencia y limpieza y un servicio muy adecuado para el usuario, tenemos un transporte más caro que la ciudad de Monterrey, ¿no? En Tijuana. Y pues aquí no se compara nadita, pero nadita con el de la ciudad. Ya no se diga el de la Ciudad de México, ¿no? Que vaya, están de lujo las unidades y tenemos que, bueno, pues padecer esta situación porque no se mete una visión, una política de transporte que pretenda directamente mejorar la calidad en el servicio. Es decir, no se hace conciencia en torno de que el concesionario tiene que hacer las veces que mandata la Constitución para cualquier concesión pública, que son verificar que en el 134 se cumplan, el artículo 134 está establecido los principios de economía, los principios de administración eficiente, de administración eficaz, de lo que mejor le convenga a los usuarios. Entonces, si no se siguen esos principios, licenciado, yo veo muy difícil que en cualquier negociación que se haga, porque esto no fue una negociación, fue una decisión unilateral de los transportistas de qué montos se iban a fijar con otros fines, ¿sí? Con fines electoreros, con fines de quedar bien políticamente, pero no se hizo realmente a conciencia. Y hay que decirlo, los regidores del PES, tenemos una regidora ahí, que es la regidora Mónica Vega, en la Comisión de Transporte, y por eso decidimos votar en contra, no porque no estuvimos como oposición ajenos a este proceso. O sea, este proceso fue desasiado, este proceso tardó demasiado tiempo, y tardó demasiado tiempo porque realmente no había un interés genuino de resolver el problema. Y yo quería hacerte este comentario: ¿por qué, si ya se autorizó el CIT, siguen en circulación todavía todas las unidades de todos los transportes? Es decir, venimos, en lugar de resolver un problema, a saturar más los carriles, porque se debió haber compensado en un proceso gradual que implicara que la gente no tuviera pérdidas en sus puestos de trabajo, sino que se vinieran a otro medio de transporte que fuera más eficiente y de mejor calidad, y eso no es lo que no ha sucedido. Muy bien. Sí. Siguiendo en este estudio, regidor, déjame compartirte que menciona que los mexicanos, en general, dice, gastamos el 18.5% de nuestro ingreso en transporte. Sin embargo, en el caso particular de Tijuana, el mismo estudio refiere que en promedio se está gastando alrededor de 1.500 pesos mensuales. Pues si partimos que más o menos el salario promedio está en los 5.500, quiere decir que el porcentaje de lo que la gente gasta, y estamos hablando de las clases más desprotegidas, de los trabajadores aquí en nuestra ciudad, se está gastando del 35 al 40% de su salario únicamente en el tema de transporte público, ¿no? Y siguiendo con este mismo estudio, fíjate que menciona del costo del transporte incluso en otras ciudades del mundo, ¿no? Dice que en el caso de Hong Kong, el promedio del transporte público urbano es de 52 centavos de dólar, lo cual es alrededor de 10 pesos. O en Nueva Delhi, Singapur, igual dice que es 56 centavos de dólar, lo que es alrededor de 11 pesos. Y sin embargo, vemos aquí en nuestra ciudad
que hay transporte público que vale 19 o 16, que sí, más o menos es la mayoría, ¿no? Un 60% más caro, incluso ya estamos a 50 centavos de dólar de llegar al valor del trolley, ¿no? Por ejemplo, estamos muy cerca ya del valor de un boleto de ida del sistema de rieles de aquí de California. Y me llama la atención porque, bueno, pues no comparemos ya con otras ciudades de México, sino simplemente pues vea usted la calidad que tienen aquí de transporte público y la inaccesibilidad, porque aquí con tantas rutas tienes que tomar 2 transportes como mínimo. Y como lo mencionas, pues la gente termina pagando entre 60 y 80, y ahora con el aumento casi 80 pesos diarios de transporte, y pues para mucha gente el recibir salarios implica una parte importante, 30-40% de su salario, destinarlo al presupuesto del transporte, pues es sumamente caro, ¿no? Y por eso le afecta la movilidad laboral, sí le afecta. Es decir, si a un trabajador que tiene interés en obtener un empleo, pero su lugar de su casa está en un lugar muy lejos, ya no le conviene, porque no hay movilidad en Tijuana. Y eso está afectando a la industria también. Toda esta situación que muchas veces pues las industrias prefieren contratar servicios particulares de transportación pública porque el servicio de la ciudad no es eficiente. Y eso es lo que están haciendo las empresas. Muchas de ellas le dan el transporte gratuito precisamente al trabajador para que pueda llegar, porque como tú lo mencionas con mucha claridad, regidor, no hay las rutas asequibles para que puedan llegar rápido, y en efecto se gastan de 60 a 80 pesos diarios. Tenemos un comentario del señor Armando Ortiz y ahorita regresamos para que nos platique, regidor, cómo estuvo esa votación, quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. No. Señor Ortiz, muy buenas tardes, a sus órdenes. Señor, buenas tardes. Los felicito por su programa tan ilustrativo. Oiga, ¿cómo es posible que los regidores del municipio de Tijuana hayan autorizado el aumento de las tarifas? Si tenemos el transporte más deprimente, más inservible de todo el país. Estoy escuchando ustedes lo que cuesta un boleto en todo el país, con camiones casi de primer mundo, y aquí en Tijuana son de tercer mundo, no, de cuarto mundo. ¿Por qué los regidores autorizaron el aumento? ¿Qué los transportistas se mandan solos? Así es, señor Ortiz. Muchas gracias, muy amable. Al contrario, muchas gracias por sus palabras, y eso es precisamente lo que estamos aquí platicando con el regidor, el licenciado Manuel Rodríguez, que nos diga cómo es posible que hayan tomado esa decisión en cabildo. ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron en contra, regidor? Licenciado, se ocupaban 2/3 partes para esta decisión, una mayoría calificada para una decisión de esta naturaleza, es decir, se ocupaban 13 de 15 votos, 12 de 15 votos. Y lamentablemente nosotros como oposición son 8 regidores del PAN, se esperaban naturalmente estos 8 regidores a favor de la propuesta, pero la oposición se dividió, ¿sí? Entonces en ese momento solamente la fracción del PES y el regidor independiente, que es Roberto Quijano, por cierto que hoy es su cumpleaños, le mandamos una felicitación. Saludos al buen Tito Quijano. Al buen Tito Quijano. Bueno, pues solamente estos 4 regidores votamos en contra. No entendimos, porque no hubo una argumentación, porque de última hora, por ejemplo, la fracción de Morena, que entiendo y sé que ya el partido, el instituto político ya deslindó de esa decisión, pero es el primer regidor a nivel nacional que vota una decisión como esta viniendo de un partido como Morena. Entonces sí llamó la atención. Tampoco el PRI nos favoreció con el apoyo de defender la causa en esa decisión, y pues el PAN fue avasallante con proponer que era urgente y una medida necesaria en ese momento tomar una decisión que afectara los bolsillos de la economía de los tijuanenses y que beneficiara directamente a los transportistas. Y bueno, estamos pagando las consecuencias los usuarios. Yo te debo de reconocer, ahorita me trasladé aquí a la estación en un servicio de Uber y me sale más económico ya prácticamente los servicios de Uber que trasladarme en colectivos de la ciudad, ¿no? Entonces es inverosímil, es increíble que no se entienda que esta ciudad
no se puede administrar con las patas, sino se tiene que hacer con principios de eficiencia administrativa. Pues ya lo señaló ahí quiénes fueron los que votaron a favor y en contra. Vamos a ir a una pausa y regresando tenemos los micrófonos abiertos al 344-1030 para este tema o para cualquier otro de ayuda legal. Estamos a sus órdenes. Ayuda legal. En un momento regresamos. Mujeres al poder. Bosdet Decoración, desde 1970 ha embellecido los hogares de Tijuana. Usted encontrará lo que necesita para su entorno residencial, comercial y hotelero. Alfombras, cortinas, papel tapiz, persianas, pisos laminados y diseño de interiores. Bosdet Decoración, garantía, confianza y tradición. Llámenos al teléfono 683-6000 o visítenos en Vía Rápida Oriente, número 39, Zona Río, a un costado de Canaco. Bosdet Decoración. Piensa global, actúa local. Para tu comodidad, contamos con 5 sucursales cerca de ti. En Tijuana, en el centro, estamos en Pio Pico número 1751, entre 9 y 10, a una cuadra de Telnor. Teléfono 685-9764. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 sucursales a tu servicio. ¿Te llueven las deudas? ¿Estás en buró y los bancos no te prestan? No te preocupes, PrestiQuick te presta. Si tienes una propiedad, PrestiQuick te presta. Aprobación en 24 horas y sin penalidad por pronto pago. Recuerda, 684-7942, 684-7942. PrestiQuick te presta. Somos tu mejor solución. En caso de un accidente, ni te alarmes, ni te enojes, mantén la calma, no te preocupes, tranquilo, ya que gracias a la experiencia y confianza que brinda desde 1965 Autoservicio El Indio, se ha distinguido por su excelente servicio, la calidad en los trabajos y los mejores precios, para que estés tranquilo. Autoservicio El Indio, Avenida Negrete 1151, zona centro frente a Correos, y Avenida Allende 7371, Colonia Independencia en Tijuana. Autoservicio El Indio, más de 45 años nos respaldan. No se pierda Política y Políticos, el programa donde se habla de la política actual en México. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Con Don Arturo Geraldo y Esperanza Íñiguez. Política y Políticos a través de Primer Sistema de Noticias y la tremenda 1030 AM. Ayuda legal. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso y tenemos en la línea al señor Martínez, señor Francisco Martínez, a sus órdenes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado, y un saludo a tu invitado ahí, licenciado. Hablo de Ensenada. Mira, licenciado, aquí se les pusieron ciertos requisitos para poder subir el transporte. Y resulta que lo subieron, llegó el momento que lo subieron. Yo no, lo uso muy poco. Lo usé hace unos 4 o 5 días. Y vi ¿Cuánto cuesta ya, señor Martínez? ¿Perdón? ¿Cuánto cuesta el transporte en Ensenada? Aquí cuesta ordinariamente 15 pesos. 15 pesos, ¿no? Sí, le subieron un 30%. Sí. Y resulta que de los puntos que se supone que tenían que justificar el alza, me subo a un transporte hace unos 3 o 4 días y no es ningún punto, ninguno, más que el tarjetón que traen con su fotografía adentro del camión y su nombre, es todo. Pero las unidades son muy malas. El muchacho usó el celular, que era una de las cosas. Otra de las cosas era mejorar las unidades,
y sigue siendo lo mismo. Siguen manejando a como ellos Dios les dio a entender, y una serie de situaciones. Ahora miren, de las partes que ustedes mencionaron, y para esto decir, ahora sí los estudiantes sí va a ser gratis con la credencial de estudiante, y para los viejitos como yo, para los adultos mayores es la mitad del transporte. Pero de los lugares que ustedes mencionaron ahí, yo sé que hay algunos que es gratis para estudiantes y para tercera edad, y son más baratos. Ahora, su invitado acaba de mencionar algo muy importante. El Uber le salió más barato. Entonces, ¿qué sucede también? Por ejemplo, el caso de Mazatlán, que yo lo sé, una pulmonía para 3, 4 personas sale muy económica. Entonces, una familia prefiere transportarse en una pulmonía que en un camión si tuviera los precios de aquí de la frontera, porque le sale más barato agarrar una pulmonía. Es baratísimo ese transporte, licenciado. Y así hay transportes, no sé, en algunas otras ciudades que más baratos, colectivos, que masivos. Sí, ahí lo estábamos también comentando, aquí señor Martínez. Así estábamos comentando, y en efecto, como usted lo menciona, y es muy importante referirlo, la disminución a las personas de la tercera edad, el tema de los estudiantes que refiere allá en Ensenada. Habría que mencionar cómo está ya el tema del transporte en la ciudad de Ensenada, porque aquí es un problema serio que la gente tiene que tomar 2 o hasta 3 unidades para poder llegar a su lugar de trabajo. Entonces, acá lo mismo. Allá también es igual. Lo mismo, licenciado. Sí, bueno, entonces quiere decir que estamos en un problema que no solamente es de Tijuana, es un problema que es igual de todo el estado, porque Mexicali también tiene tarifas altas del transporte. Entonces encontramos que es nuestro estado en donde tenemos las tarifas más altas del transporte público del país. Y regidor, te felicito, y tú sigues de frente. Gracias. Regidor, gracias, por el Francisco. pueblo. Saludo a Ensenada, y también sé que sufrieron mucho al principio de año con los incrementos de la gasolina. Así que mi solidaridad, y esperando que todo Baja California cuente con mejores transportes. Tú sigues de frente, compa, Vas muy bien, te he mirado ahí bien chilo, batallando con Sale, un abrazote. Gracias, Saludos. señor Martínez. Gracias. Muy buenas tardes. Tenemos a la señora María González, a sus órdenes, señora González. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarla, a sus órdenes. Licenciado, tengo un problema, pero quisiera que usted me atendiera en su oficina. Sí. Porque yo voy y están las personas que le ayudan a usted. Ajá. Entonces, quiero ver si usted me pone una cita o algo para hablar con usted. Con mucho gusto, señora González. Yo entro y salgo, y normalmente ahí están los abogados, pero con mucho gusto, si me llama, incluso en este momento, si llama ya a la oficina, hacemos una cita y yo la veo con mucho gusto el próximo lunes. Muy bien. ¿Y sabe qué? Que los camiones de las 5 días me cobraron 19 pesos. 19 pesos, sí. Eso es lo que estamos comentando aquí con el regidor, ¿no? Que esa es la tarifa más alta que hay en todo el país, 19 pesos. Muchas gracias. Al contrario, que esté muy bien, señora González, a sus órdenes, y la veo el lunes. Pues como lo menciona el señor Martínez también en el caso de Ensenada, y es eso, que aquí es el más caro, el de Tijuana. Sí, y es eso también, licenciado, es un problema también de verificación, porque las multas finalmente prefieren los transportistas pagar multas que dejar de seguir abusando, ¿no? Y yo sé que no son todos los choferes, yo sé que hay choferes limpios, sé que hay gente que se levanta manejando bien y que hace las cosas por mantener el orden, pero si no se pone en orden a todos, si no se generan que todas las transportistas y todos los choferes entren en la misma sintonía, yo veo como, por ejemplo, la mayoría se resiste a usar uniformes, ¿no? Cuando es un servicio público. Y en todas las ciudades del mundo, el prestador de un servicio público debe de portar un uniforme, estar higiénico, estar limpio, tener revisiones periódicas y aleatorias, de no conducir bajo estados de influencia de ningún tipo. Y yo veo que eso hay mucha laxitud en la área de dirección y vigilancia, que debería ser ahí también transporte público, por estar checando que las unidades realmente se hacen filtros y operativos sorpresa, pero muy esporádicos, y luego pasan
se focalizan en ciertos gremios y luego dejan a otros operar en total impunidad. Entonces, yo creo que aquí la ley no debe distinguir, creo que debe de ser parejo y se debe de empezar a meter en otra sintonía, te repito, en esta parte de una política de servicio de calidad al transportista y bueno, pues si vamos aquí a generar más concesiones simplemente con el único interés de amasar fortunas, pues nunca va a haber interés que permita que el bien común avance y vamos a seguir padeciendo, como lo dije, el transporte más caro y más malo de la República Mexicana. Sí, en efecto, este tema de la calidad que tú mencionas es muy importante, porque sí tiene que ser la autoridad la que imponga precisamente lo que señala la normatividad, que tiene que tener unidades nuevas, en condiciones óptimas, con choferes con sus uniformes, con sus credenciales, con los exámenes, tanto de manejo como antidoping, es decir, que hay una buena calidad. Por desgracia vemos que no es así, no podemos generalizar, porque también hay choferes que van bien ordenados a su trabajo, también estamos viendo el CID con nuevas unidades, por ahí hemos visto alguna empresa nueva con unidades Mercedes-Benz que están en buena calidad, pero estamos hablando en términos generales, que en la ciudad de Tijuana tenemos el transporte más caro y que tenemos unidades muy viejas y deficiencias en la prestación del servicio. Entonces ese es el tema, el derecho a la movilidad que tenemos todos los ciudadanos y que por desgracia en el caso del transporte público a quien le pegan es a las clases más desprotegidas que utilizan el transporte público. No, y se han suscitado actos delincuenciales dentro de camiones, la inseguridad también, prácticamente las condiciones, por ejemplo, de rutas que son prolongadas y me ha tocado tomarlas, los asientos pues llevan hoyos, vas incómodo, la mayoría de los camiones están sucios, tienes obviamente pues los camiones siendo de los años 70 pues no tienen amortiguadores, ¿no? Y vas, pero que si caes en un bache que parece que vas a volar, ¿no? Pareciera irrisorio, pero la realidad es que yo veo cómo la gente padece también la saturación de ciertos horarios y me preocupa que sigamos sin entender que no es con más camiones y no es con más colectivos como vamos a resolver el problema, sino generando estratégicamente las rutas, abriéndonos al transporte masivo, ¿no? Y sobre todo cuando ya se abra Tijuana el transporte masivo, pues deberemos transitar a eliminar aquel transporte colectivo de poca carga paulatinamente. Sí, es lo que nos está haciendo. Es lo que nos está haciendo. No solamente nos está haciendo, sino que se incrementaron las tarifas, ¿no? Y este es un tema que da para mucho. Por desgracia hemos invertido cuantiosos recursos por parte de la ciudad de Tijuana. Hay proyectos que se iniciaron desde hace 25 años, como el tren ligero para la ciudad, en el trienio de Héctor Osuna Jaime, y después se siguió con un fideicomiso. Entonces se ha hecho grandes inversiones de recursos que muchas veces se han tirado a la basura, para poder llegar al nuevo sistema integral de transporte, el CID, que ahí está con, por desgracia, instalaciones algunas vandalizadas, otras abandonadas, o como tú lo mencionas con mucha claridad y acierto, regidor, que la idea era que al momento de que estuviera este sistema de transporte masivo se fueran retirando las unidades y que este iba a ser un transporte más económico y de mejor calidad. Sin embargo, seguimos padeciendo un transporte malo en nuestra ciudad y por desgracia vemos a una autoridad poco sensible a la ciudadanía, a los bolsillos de la ciudadanía, incrementando las tarifas y pegándole en el bolsillo a las personas que más necesidad tienen. Y por ello le decimos, oiga, se gasta el 35 al 40% el ciudadano común aquí en nuestra ciudad en el transporte. Eso es un abuso porque es una cantidad muy alta. No está justificado. En cualquier situación, si tú haces este análisis tan bueno que traes de la estadística de otros municipios, te permite saber y reflejar lo que estamos padeciendo en Tijuana. Y que es público. Y que es público. O sea, esto aquí en China se le llama abuso. Así es. Es un abuso, es una decisión abusiva con fines recaudatorios para beneficiar a particulares. Entonces fue una decisión tomada de espaldas a la ciudadanía y el ambiente que se vivió ahí en Cabildo, ¿sí? Luis Javier, fue de linchamiento. El pueblo estaba afuera con pancartas, los estudiantes
estaban allá afuera exigiendo que no se aumentaran las tarifas de transporte. Y sin embargo se tomó la decisión. Se tomó la decisión. Tenemos a la señora Rita Flores en la línea, a sus órdenes, señora Flores. Buenas tardes, es un placer haberme comunicado con ustedes. Mire, yo lo oí desde el principio y estuvo diciendo que nosotros tenemos garantías. Así es, señora Flores. Yo creo que eso es un sueño, porque de todas esas garantías, pues yo no miré que se llevaran a cabo. Y los primeros que violan las garantías de nosotros, los ciudadanos, son los gobernantes. Yo nomás quisiera saber cuál garantía tenemos nosotros de que se va a hacer lo que se dice allí en la Constitución. ¿Cuál garantía tenemos? Sí, lo que tenemos que hacer, señora Flores, es ejercer nuestros derechos. Hoy en día, le voy a decir una cosa, es factible que exista un amparo colectivo en contra de esta medida, que es algo que podemos hacer, pero para eso tenemos que organizarnos los ciudadanos y hacer valer nuestros derechos, que efectivamente ahora están en la Constitución. Muchos amparos. Los del parque tenían muchos amparos y nunca se hicieron efectivos. No, pues pararon la obra, señora Flores. Sí, pero seguían trabajando. Ah, bueno, pero ahorita ya tienen una resolución definitiva. Para que no siguieran trabajando allí. Mire, oye, no le quiero quitar más tiempo, pero yo nomás quiero que me conteste. ¿Cuál sería el castigo que le dan esas personas que violan nuestros derechos? Muchas gracias. Muchas gracias por la llamada, señora Flores. Sí, yo entiendo que hay desesperación. Como lo señala la señora Flores, con mucho vehemencia la escucho, y en efecto lo decimos, oye, ahí están las garantías constitucionales, ahí está la reforma a la Constitución, es un derecho humano, hay la posibilidad de interponer un recurso. Hoy en día existen los amparos colectivos para derechos de esta naturaleza. Lo que tendría que hacer es organizarse un grupo de ciudadanos e interponerlo. Yo estoy seguro que pudiera tener viabilidad el mismo. ¿Sí? ¿Y cuál sería el efecto que menciona la señora Flores? Bueno, pues de revertir una medida de esta naturaleza. Existen también algunas acciones de inconstitucionalidad que menciona la propia Constitución. No me he adentrado a ellos. Si pudieran ustedes incluso presentar alguna acción de inconstitucionalidad. Sí, pudiera ser, porque ante toda concesión puede ser por la forma, sobre el título de la concesión, se puede revertir. Y aquí el que saldría perdiendo sería el concesionario, también habría que decirlo. Pero hay que irnos sobre el tema que menciona Rita, o sea, hay un sentimiento de traición. Así es. Ya es decir, los políticos en campaña prometen una cantidad de cosas, llega al puesto que querían y simulan, es decir, dan la espalda, generan condiciones desfavorables, toman decisiones contrarias a los principios constitucionales. Entonces Rita dice, bueno, ¿cómo yo voy a creer que hay derechos en este país si sucede todo lo contrario, ¿no? Entonces hemos sido engañados una y otra vez, y ese hartazgo, esa situación que se vive y que es real, que muchas veces se cierran los ojos y la autoridad no lo quiere reconocer, pues es la que está llevando a que tomemos o tengamos que irnos por lo que nos queda, que son nuestras instituciones jurídicas, aunque veo que hoy hay una moda de atacarlas políticamente si fallan a favor del pueblo también, ¿no? Pero me preocupa, sí me preocupa que Rita tenga esta situación, que se sienta desamparada por la ley, porque sí está al final, tenemos una carta magna, está consagrados ahí nuestros principios básicos, nuestros principios fundamentales y nuestros principios sociales, ¿sí?, para una sana convivencia. El problema, Rita, es que se ha mal utilizado los procesos con los cuales se deberían llevar a cabo estas concesiones, y han terminado siendo para otros fines particulares. Y entonces hay que regresarle la parte social y la parte común a la colectividad para que sienta que nuevamente puede confiar en sus gobernantes, que al final, si se resquebraja la confianza, pues el que sale perdiendo siempre es el pueblo. Así es, y como lo menciona el regidor, la señora Rita Flores, por supuesto, vehementemente mencionando ello, la defensa de los derechos humanos que tenemos todos. Déjeme decirle, señora Rita Flores, que en efecto nosotros somos los primeros que estamos señalando esta arbitrariedad. Estamos muy claros que los gobernantes hoy en día, muchos, no todos por supuesto, pero sí muchos de ellos, pues se alejan del sentido social.
¿sí? Y violentan muchas veces las garantías individuales. Para ello ya hay mecanismos, la justicia luego es lenta, pero llega. En el caso particular que usted mencionó del Parque Teniente Guerrero, tengo entendido que ya hay una resolución definitiva, que tardó esta resolución, pero llegó y paró las obras con base a una serie de derechos colectivos que fueron interpuestos, ¿no? Yo les agradezco muchísimo por haber estado, regidor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, felicidades por el programa. Tenemos muchos temas más que estaremos abordando, esperemos que nos acompañe posteriormente el regidor sobre algunos otros temas. Agradecerles a todos por habernos acompañado, desearles que tengan buen provecho y un excelente fin de semana, y que sepan que este es su programa Ayuda Legal y que estamos al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Ayuda Legal, a la defensa de la comunidad.